SCP-149. Los mosquitos de sangre. Categoría: Keter. Descripción: SCP-149 es una raza de mosquito que porta una cepa de retrovirus, por este medio se conoce como SCP-149-A, que muta las células humanas en óvulos fecundados de mosquitos. SCP-149-A se inyecta directamente en el torrente sanguíneo cuando SCP-149 se alimenta. SCP-149-A funciona de forma rápida en el núcleo de las células, deformando el ADN. El primer conjunto de células generado a partir de estas instrucciones modificadas se parecen mucho a los quistes, y se concentran en el revestimiento del esófago y los senos paranasales. Tras la disección, sin embargo, se reveló que estos quistes se llenan de larvas de SCP-149, los quistes actúan como una cubierta protectora contra las fuerzas externas. SCP-149 parece ir a través de su ciclo de maduración, en cuestión de horas, en el momento en el que el sujeto es capaz de sentir cualquier efecto. La primera generación de SCP-149 ya ha crecido dentro del cuerpo del sujeto. SCP-149 logra principalmente entrar por la boca y la nariz, a veces se desvía a través de los senos esfenoidales y escapar a través de las cuencas de los ojos. La infección por SCP-149 es fatal, y la suerte de la infección ha sido estimada en 50% a partir de un solo bocado. Incidentes 149-1. Una instancia de SCP-149 se escapó e infectó a varios sujetos clase D, que en su mayoría no informaron contactos de SCP-149 con ellos. Dentro de 5 horas, SCP-149 había madurado en estos huéspedes y estalló fuera de ellos, infectando Censurado. personal. Fue solo gracias a la rapidez de pensamiento del Dr. Censurado. quien selló los subniveles 12 a 15, que todo el sitio no fue infectado. Como respuesta a esto, Comando O5 ha creado Protocolo 42, Charlie, que se utilizará si SCP-149 se escapa del confinamiento. Procedimientos especiales de contención. SCP-149 en cualquiera de sus instancias se debe mantener dentro de una caja de plexiglas sellado durante la observación. El oxígeno y los nutrientes deben liberarse en la celda de contención cada 2 horas. Si alguna instancia de SCP-149 se escapa de su celda, Protocolo 42, Charlie debe aplicarse en vigor en todos y todo el personal contaminados, por orden del 5-12, después del incidente 149-1. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.